16.250 toneladas métricas. Ese es el peso del bloque. Una masa tan descomunal equivale a una flotilla de 30 aviones Airbus A380 completamente cargados. También corresponde, en términos de magnitud, al peso aproximado de dos de las grandes pirámides de Giza. Y, sin embargo, no hablamos de un montón de piezas, sino del peso de un único monolito, íntegro, tallado de la roca madre por manos humanas. Sigue allí, en China, inmóvil a pesar de los siglos, resquebrajado por el tiempo pero inamovible en la polvorienta cantera de Yangshan, cerca de Nankín. Permanece como un testigo silencioso, no solo de una ambición sin medida, sino también de algo que nuestra historia parece negarse a admitir. La versión oficial califica aquel empeño como un fracaso, un proyecto grandioso, encargado a comienzos del llamado X siglo por el emperador Yongle de la dinastía Ming, un soberano de voluntad absoluta que arrebató el trono a su propio sobrino y necesitaba con desesperación legitimar su poder. Para ello emprendió hazañas que desafiaban a los dioses. Levantó desde cero la ciudad prohibida de Pekín, el mayor complejo palaciego de la tierra, y equipó la armada del almirante Zheng He, la flota del tesoro con colosales navíos que surcaron el Océano Índico siglos antes de que Colón soñara con sus travesías. Aquel hombre fue quizá el gran logístico de su milenio, alguien que no iniciaba empresas sin un plan y que se rodeaba de los mejores ingenieros disponibles. En honor a su padre, fundador de la dinastía, ordenó la creación de una estela sin precedentes. Todavía yace en la cantera, segmentada en 3 piezas. La base pesa aproximadamente 6.000 toneladas. La coronación, rematada con dragones, roza las casi 9.000 toneladas. Y el cuerpo central de la estela, ese bloque mayúsculo de 50 metros de largo, alcanza las ya citadas 16.250 toneladas. La explicación aceptada afirma que, tras la muerte del emperador Yongle, sus sucesores examinaron la obra, comprendieron que trasladar aquellas piezas unos 10 kilómetros hasta el mausoleo era irrealizable y desistieron. Lo atribuyeron a una prohibición divina, a la voluntad de los espíritus que no permitían mover aquellas piedras, una coartada conveniente para una tarea imposible. Pero esa no es una respuesta, sino una evasiva. La cuestión que debería inquietar a cualquier ingeniero o historiador no es por qué fracasaron, sino qué sabían para creer que podían lograrlo. El emperador no era un demente, no aprobaba proyectos a ciegas, contaba con los talentos más brillantes de su época. ¿Qué plan le presentaron? Hay quien propone que esperaron al invierno para verter agua y fabricar una calzada de hielo por la que arrastrar los bloques. Sin embargo, los cálculos físicos desbaratan esa idea. La presión ejercida, por enorme que se repartiera, convertiría el hielo en agua y el suelo en lodazal. No sería una pista de patinaje, sino una tumba. Entonces, ¿qué sabían ellos? ¿Qué técnicas heredaron de dinastías más antiguas? ¿Qué registros en sus archivos imperiales hablaban de levitación, acústica o una física perdida? ¿De dónde brotaba una confianza tan colosal, rayana en lo temerario? La piedra de Yangshan no es un monumento al fracaso, sino a un conocimiento extraviado. Es un gigantesco signo de interrogación de 16.000 toneladas tallado en granito. Y no es una rareza aislada, sino una de las piezas de mayor tamaño dentro de un expediente global. Un caso que abarca continentes y milenios, y que apunta a una civilización cuyas huellas son tan desmesuradas que, estando de pie sobre ellas, nos negamos a reconocerlas. Preferimos ver caprichos de la naturaleza, erosión, ocurrencias geológicas, porque aceptarlas obligaría a admitir que nuestro relato cómodo y lineal, esa historia que asciende del abrigo rocoso al rascacielos, está viciado desde su raíz. Esta pesquisa no arranca con la pregunta de quiénes somos, sino con la de qué hemos olvidado. Y para responderla, hay que seguir el rastro de las piedras. El primer destino es el Valle del ABK, en el actual Líbano, un paraje tan antiguo que su memoria se confunde con la niebla del mito. Los romanos lo llamaron Heliópolis, la ciudad del sol, y allí levantaron la culminación de su ingeniería, un complejo templario dedicado a Júpiter cuya escala aún hoy abruma. 6 columnas supervivientes de unos 70 pies de altura dominan el paisaje.
A escasa distancia, el templo de Baco se conserva mejor que cualquier santuario romano del planeta, incluido el Panteón. Aquello fue un triunfo de la voluntad imperial en el cenit de su poder. Conocemos bien los métodos romanos, tenemos sus textos. Vitruvio compiló 10 libros de arquitectura. Sabemos de sus grúas de polispastos, accionadas por ruedas de andar que, con esfuerzo humano, podían alzar cargas notables. Conocemos su elevación mejor documentada, el pedestal de la columna de Trajano en Roma, de unas 100 toneladas, un límite, un récord olímpico en su universo técnico. Ahora descienda la mirada al muro occidental del templo de Júpiter. Bajo la sillería romana prolija y experta se apoya otra cosa, un basamento, una plataforma hecha de bloques que reducen a juguetes los sillares de 100 toneladas. Ese lugar es el Trilitón. 3 monolitos de caliza, dispuestos en línea a más de 6 metros de altura. Cada uno sobrepasa los 19 metros de longitud. Cada uno pesa, en estimaciones conservadoras, entre 800 y 900 toneladas, 9 veces por encima del máximo absoluto que Roma reconoció haber izado jamás. La versión académica dice que fueron los romanos, en el primer siglo después de Cristo, quienes lo lograron, multiplicando por 9 sus propias capacidades documentadas y que, acto seguido, en ningún texto, carta o arco triunfal lo mencionaron. No es simple silencio, es un vacío atronador. La mayor proeza de ingeniería de la antigüedad, alcanzada por la civilización más prolija en documentación, habría pasado inadvertida. Es ilógico, es inverosímil. La explicación sencilla, aunque sacude los cimientos de la historia, es que los romanos no construyeron ese podio. Lo encontraron. Se toparon con una plataforma megalítica obra de alguien anterior, de un autor inconmensurablemente más antiguo y, a juzgar por el resultado, más capacitado. Quedaron tan sobrecogidos como nosotros y decidieron que no existía otro lugar más digno para su templo mayor. Levantaron sobre ello, no aquello. Si queda duda, la investigación recorre 900 metros hasta la cantera. Allí, entre marcas de herramientas antiguas, reposa el Hajar al-Hibla, la piedra de la mujer embarazada. Sigue unida a su base, perfectamente labrada en 5 caras. Mide 21 metros de longitud y pesa alrededor de 1000 toneladas. Parece abandonada a media jornada, como si los obreros se hubieran ido a comer y jamás hubieran vuelto. Durante décadas fue el mayor monolito conocido, un misterio atribuido a una organización laboral casi inverosímil. Pero en el año 2014, un instituto arqueológico alemán retiró capas de sedimento y halló otra pieza debajo, aún mayor. Su peso asciende a aproximadamente 1.650 toneladas métricas, más del doble que un Airbus A380. Hagamos una pausa. Hoy apenas contamos con tecnología suficiente para mover algo así. Las grúas móviles más potentes, como la Liebherr LTM 11200, declaran capacidades máximas de alrededor de 1.200 toneladas, y eso sobre superficies perfectamente niveladas de hormigón. Aquí se trata de desplazar por terreno irregular, a lo largo de cerca de 1 kilómetro, un bloque de más de 1.600 toneladas, y elevarlo luego hasta un podio de 6 metros de altura. Ya no hablamos de rodillos romanos ni de rampas de tierra. Una rampa capaz de soportar esa carga y alzarla hasta esa cota sería en sí un prodigio. Consumiría más material y trabajo que el propio templo. Esta es la huella de una cultura que cortaba de manera rutinaria bloques de cientos de toneladas y por algún motivo abandonó los más colosales. Baalbek no es un templo romano a secas. Es un templo romano construido sobre un artefacto, una reliquia, un legado de una civilización cuyas capacidades no encajan en el modelo histórico vigente, y no es la única anomalía. Cruzamos el Atlántico y ascendemos a los Andes del Perú, a unos 3.700 metros sobre el nivel del mar, donde el aire es delgado y el cielo adquiere un azul casi irreal. Dominando la antigua capital inca de Cusco, se alza una ciudadela que dejó mudos a los conquistadores españoles. Sacsayhuamán. Cuando Francisco Pizarro y sus hombres entraron en la ciudad, no podían creer lo que veían. Eran soldados, no arqueólogos, pero conocían el hacer de los incas, su aparejo, sencillo y meticuloso. Y luego vieron aquello. Un cronista, Pedro de León,
escribió que esos muros parecían obra de demonios más que de hombres. Los propios incas, según se cuenta, aseguraron a los españoles que ellos no construyeron las secciones más antiguas y monumentales. Atribuían esas partes a una raza anterior de gigantes, muy anterior a su imperio. Ante nosotros se despliegan 3 cortinas zigzagueantes construidas con bloques de andesita, una roca volcánica dura. Las piezas mayores rondan entre 120 y 140 toneladas, pero aquí el peso es solo una parte. La técnica lo es todo. No hay rectángulos uniformes, se trata de un aparejo poligonal. Cada piedra presenta una forma única y extremadamente compleja, con multitud de aristas y ángulos que encajan con precisión microscópica en sus vecinas. Entre bloque y bloque no cabe una hoja de papel, ni un filo de cuchillo. No hay mortero. La estabilidad se logra con el peso y con ese ajuste sobrenatural. En una región sísmica, la solución es brillante. Ante un terremoto los muros se mueven, las piezas se abrazan y se separan, disipando la energía sin derrumbarse. ¿Cómo se logró tal ajuste? La explicación ortodoxa habla de paciencia sin fin. Miles de trabajadores arrastrando piedras, copiando contornos con cuerdas, puliendo durante meses o años con cantos y arena húmeda hasta lograr el encaje. Una hipótesis que exige una inversión humana inimaginable y que, sin embargo, no deja indicios de tecnología avanzada, pero al observar las piedras de cerca, esa teoría se agrieta. En algunos bloques aparecen áreas vitrificadas, como si la roca se hubiera fundido. En otros las superficies no solo lucen pulidas, sino blandas, casi como si un coloso de decenas de toneladas, en algún momento, hubiera sido maleable como masilla y se hubiera presionado contra su vecino para dejar una impronta perfecta. Leyendas locales y voces más atrevidas señalan aquello que rara vez se menciona en los círculos académicos, una ciencia perdida capaz de ablandar la piedra. Se cuenta la historia de un pájaro, el pitoju, que aplicaría la savia de una planta amazónica para disolver roca al construir su nido. Folclore sin duda, pero ¿y si en su raíz hubiese un conocimiento olvidado sobre ácidos orgánicos potentes que alteran la andesita, o algo todavía más desconcertante, como la resonancia armónica, la idea de que ciertas frecuencias son capaces de modificar propiedades físicas, aligerar una piedra o modelarla? Suena a ciencia ficción, sí. Sin embargo, ¿cómo explicar una precisión que hoy apenas podemos replicar? Y no es un caso único. En otra fortaleza incaica en lo alto de una montaña, se alza un templo del sol, formado por 6 monolitos de granito rosado de unas 50 toneladas cada uno. La cantera está en otra montaña, al otro lado del valle, más allá del bravo río Urubamba y muy arriba por la ladera. Los constructores bajaron aquellos bloques descomunales, los trasladaron cruzando el río y los elevaron por otra montaña. Las huellas del trayecto imposible siguen a la vista. Las llamadas piedras cansadas duermen a medio camino, abandonadas cuando la tecnología, fuera la que fuera, falló. Si Sacsayhuamán es cirugía, nuestro siguiente puerto es pura ingeniería. Subimos más alto, hasta el altiplano boliviano, a unos 12.800 pies, casi 4.000 metros, un entorno de frío acerado, tierras austeras y poco oxígeno. Allí las civilizaciones luchan por sobrevivir. No erigen prodigios. Cerca de la antigua ciudad de Tiahuanaco se extiende un lugar sin igual, Pumapunku, la puerta del Puma. No parece un templo, sino un caos. Es un conjunto de enormes piezas que semejan componentes de alta tecnología desperdigados por el campo, como si el resultado de una explosión o un cataclismo las hubiera esparcido. El material es diorita gris y andesita roja, con dureza en torno a 6 en la escala de Mohs, casi como el granito. No hay bloques del tamaño de Baalbek, los mayores apenas alcanzan unas 130 toneladas. La anomalía no es el peso, sino la exactitud. Aparecen los célebres bloques en forma de H, decenas de ellos repiten la misma geometría, como si salieran de una línea de montaje, parecen piezas diseñadas para ensamblarse. Mirados de cerca sorprenden los cantos con precisión milimétrica, los ángulos internos perfectamente rectos, hileras de perforaciones redondas e impecablemente alineadas, como si se hubieran ejecutado con taladros de alta velocidad. No son obra de martillos de piedra y cinceles de bronce. El bronce no corta la diorita y la percusión lítica no genera superficies planas y escuadras tan puras.
Todo sugiere trabajo mecanizado. La postura oficial sostiene que lo hizo la cultura de Tiahuanaco alrededor del año 500 de nuestra era, con herramientas simples y paciencia infinita, pero no aparecen tales instrumentos en los yacimientos. Un ingeniero, Christopher Dunn, que pasó una década estudiando estas piezas, concluyó que la única manera de reproducir tal precisión sería con máquinas de control numérico computarizado. ¿Y si lo que contemplamos no es un santuario, sino los restos de una máquina? ¿Y si estos bloques no eran decoración, sino partes funcionales de algo mayor? ¿Y si el cataclismo que los esparció es el mismo del que hablaremos dentro de poco? Puma Punku no pregunta cómo alzaron, sino cómo fabricaron. Hablar de megalitos sin ir a Egipto sería incompleto. La Gran Pirámide se compone de unos 2.300.000 bloques y está alineada al norte verdadero con una precisión que solo superamos en el siglo XX. La historia al uso invoca rampas, esclavos y arena mojada. Pero dejemos el revestimiento exterior y entremos. Subamos por la gran galería y alcancemos la cámara del rey. Está construida con sillares gigantes de granito rosado traídos desde Asuán a unos 800 kilómetros. Las vigas que conforman su techo pesan entre 50 y 80 toneladas cada una, elevadas hasta unos 140 pies sobre el suelo. La teoría de la arena mojada nos sirve aquí. La de la rampa colapsa. Una rampa capaz de llevar un bloque de 80 toneladas hasta esa altura exigiría más material y trabajo que la propia pirámide. Y de nuevo, silencio. Ni un jeroglífico ni un papiro detalla el procedimiento. Sin embargo, el misterio más punzante no está en Giza. A corta distancia, en Saqqara, se encuentra el Serapeum, un complejo subterráneo excavado en la roca que cobija 25 cajas gigantes. Cada una fue tallada en un bloque único de granito de Asuán o diorita. Las cajas pesan entre 70 y 80 toneladas y cada tapa añade otras 30, un conjunto de alrededor de 100 toneladas por unidad. Se las describe como sarcófagos para toros sagrados, pero su acabado contradice esa simpleza. Las superficies internas son planas con exactitud asombrosa. Los ángulos son escuadras perfectas. Las tapas ajustan tan estrechamente que sellan al aire. No parecen ataúdes, sino contenedores de alta tecnología. Su precisión rebasa lo que los egipcios muestran en muchos de sus templos. Varios fueron hallados vacíos y, como en Puma Punku, hay huellas que no encajan con herramientas primitivas. El arqueólogo Flinders Petrie encontró en Egipto testigos cilíndricos de granito, núcleos sobrantes de perforación. Bajo el microscopio observó estrías en espiral. A partir del paso entre las ranuras, dedujo que la herramienta debía avanzar a una velocidad de corte cientos de veces mayor que la de nuestros taladros modernos, como si atravesara el granito del modo en que nosotros cortamos mantequilla. En Baalbek vemos pesos imposibles, en Sacsayhuamán, formas imposibles, en Puma Punku, precisiones imposibles, en Egipto, herramientas imposibles. El patrón es innegable. Si en el Perú vislumbramos una ciencia del sonido perdida, en la India tal vez contemplemos su laboratorio. En el estado de Bihar, entre las colinas graníticas de Barabar y Nagarjuni, se excavaron en el siglo I a.C. las cuevas rupestres más antiguas de la India durante el reinado del gran emperador Ashoka. Se destinaron a una secta de ascetas, los Ajvikas, fatalistas que repudiaban lo material. Pero no son simples cuevas, son proezas imposibles. No se cavaron en arenisca sino en granito monolítico, una de las rocas más duras. Olvide por un instante el esfuerzo hercúleo que implicaría vaciar esas cámaras con cinceles de hierro de época mauria. Acérquese al muro y pase la mano. No encontrará marcas de herramienta, sentirá vidrio. Las superficies lucen un pulido de espejo. La geometría de los arcos y de las puertas es impecable. Canteros actuales consiguen efectos así, con herramientas de diamante a alta velocidad y muchas horas de abrillantado, tal como, increíblemente, se hizo hace unos 2300 años. El secreto mayor no está en lo que se ve, sino en lo que se oye. Dentro de la famosa cueva de Lomas Rishi, cierre la entrada tras usted y pronuncie una palabra. El sonido no muere, rebota, se refuerza. La reverberación dura varios segundos, provocando un efecto desorientador y casi de otro mundo. Un único sonido se vuelve fuerza física,
Ese pulido no es estética, es acústica. No es casualidad, sino ingeniería del sonido al más alto nivel. La versión ortodoxa afirma que eran salas de meditación. Pero, ¿por qué unos ascetas que despreciaban lo material exigirían cámaras de precisión imposible y propiedades acústicas tan singulares? La alternativa inquieta más. ¿Y si no fueran templos, sino dispositivos? ¿Y si fueran resonadores, construidos para estudiar y dominar el poder del sonido, el mismo poder que, según leyendas, movió piedras en el Perú y en Egipto? ¿Y si no miramos lugares de culto, sino antiguos laboratorios de física? Hay un detalle clave más. En las entradas se leen inscripciones de Ashoka donando las cuevas a los ascetas. Esos textos resultan toscos, arañados sobre la superficie como grafitis puestos sobre una obra de arte. Su factura no guarda proporción con la calidad del conjunto. Ello sugiere que Ashoka no las construyó, sino que las encontró. Se topó con estructuras imposibles y, sin comprender su propósito, las ofreció a monjes. De nuevo aparece la misma firma. Una civilización conocida y posterior reencuentra rastros de otra, más antigua y perdida. Ya vimos pesos, técnicas y herramientas imposibles. Falta encarar la cronología imposible. El viaje nos conduce a uno de los parajes más remotos del planeta, la montaña Shoria, en el sur de Siberia. En el año 2013, una expedición dirigida por Georgi Sidorov, guiada por rumores, alcanzó un área aislada y se topó con algo inesperado. En la cumbre, superando los 1000 metros de altitud, hallaron restos de muros de megalitos graníticos. Los bloques allí hacen que Baalbek parezca modesto. Algunos se estiman en 3, quizá hasta 4000 toneladas. 4000 toneladas equivalen al desplazamiento de un destructor naval pequeño. Aparecen apilados con aparente precisión, superficies planas, ángulos rectos. La respuesta científica oficial fue casi muda. Quienes hablaron invocaron fenómenos naturales, diaclasado en columnas o meteorización en bisagra, procesos por los cuales el granito se fractura en bloques rectangulares. Se citó la calzada del gigante en Irlanda como ejemplo de formación natural. Pero lo observado en Shoria difiere. Allí las columnas hexagonales se disponen caóticas. Aquí se ven bloques rectangulares, ciclópeos superpuestos. La expedición además reportó anomalías extrañas, como agujas de brújula girando de manera errática cerca de los megalitos y huellas que semejan zonas fundidas, como si la roca hubiera sufrido temperaturas extremas. ¿Puede la naturaleza apilar piezas de 4000 toneladas en ángulo recto? ¿Puede derretir granito en condiciones así? ¿O contemplamos los vestigios de una estructura sin autor ni fecha en el horizonte cultural conocido de la región? Ahora bajemos al mar, frente a Japón, cerca de la isla Yonaguni, en el año 1986, el buzo Kihachiro Aratake descubrió una estructura sumergida gigantesca. Se asemeja a una pirámide escalonada, con dimensiones comparables a 2 campos de fútbol. De nuevo, 2 teorías colisionan. El geólogo Robert Schoch defiende que es una formación natural de arenisca fracturada según planos. El profesor Masaki Kimura, de la Universidad de las Ryukyu, tras centenares de inmersiones, discrepa con firmeza. Señala rasgos que la naturaleza no crea con facilidad, algo como una calzada que circunda el monumento, 2 columnas gemelas erguidas una junto a la otra, una figura que recuerda a una cabeza o a una tortuga tallada en la roca. Si fuese obra humana, se erigió cuando el nivel del mar estaba más bajo, es decir, antes del final de la última glaciación. Hablamos de fechas que superan los 10 o 12.000 años, y eso nos lleva al hallazgo decisivo, la prueba humeante que obliga por sí sola a reescribir la historia, Göbekli Tepe, en el sureste de la actual Turquía. En la década de los 90, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt excavó una colina y encontró un santuario. Pero no un santuario cualquiera. Era el complejo megalítico más antiguo del planeta. Las dataciones por radiocarbono lo sitúan en torno al 9600 a.C., esto es, unos 11.600 años atrás. 6.000 años más antiguo que Stonehenge. 7.000 más viejo que las pirámides de Giza. Se construyó en un tiempo en que nos enseñan que la humanidad era cazadora-recolectora, vestida con pieles y refugiada en cuevas.
Sin embargo, aquellas gentes tallaron en caliza columnas gigantes en forma de T de hasta 20 toneladas. Las ornamentaron con relieves estilizados y complejísimos de animales, serpientes, escorpiones y leones, las transportaron y las dispusieron en círculos perfectos. Y por razones desconocidas, un milenio después colmaron el recinto con tierra de manera deliberada, enterrándolo para la historia. Göbekli Tepe no es una anomalía aislada, es la clausura de un modelo antiguo, demuestra que nuestra cronología falla, prueba que una civilización altamente organizada, capaz de arquitectura monumental, cálculos astronómicos y arte complejo, existía antes de la agricultura, la escritura y las ciudades. Recapitulemos. Tenemos el peso imposible en Baalbek y en Yangshan. Vemos un modelado imposible en Sacsayhuamán. Detectamos una precisión de máquina imposible en Pumapunku y en Egipto. Encontramos ingeniería acústica imposible en Barabar y nos topamos con una fecha imposible, 11.600 años, en Göbekli Tepe. Aparentan ser capítulos dispersos de libros distintos. ¿Y si contaran una sola historia? Una historia hecha a pedazos por un evento catastrófico. Volvamos a las fechas. Göbekli Tepe se levantó poco después de esos 11.600 años atrás. ¿Qué ocurrió justo antes? La ciencia denomina a ese periodo el Joven Dryas, un retorno súbito y violento a condiciones glaciales que arrancó hace unos 12.800 años y se prolongó alrededor de 1.200. Los testigos de hielo revelan que no fue una transición gradual, sino un colapso. La temperatura global cayó entre 10 y 15 grados en unas pocas décadas. ¿Qué pudo causarlo? Cada vez más investigadores convergen en una idea: la colisión de un cometa o de fragmentos de este. En todo el planeta, desde Norteamérica hasta Europa y el Oriente Medio, aparece una capa de sedimentos oscura, la llamada matriz negra, fechada en torno a esos 12.800 años, con diamantes microscópicos, iridio y esférulas fundidas, signos inequívocos de un impacto cósmico. El golpe desató incendios globales, megatsunamis que barrieron continentes y sumieron al mundo en oscuridad y frío, arrasó la megafauna, mamuts, tigres de dientes de sable, y arrasó con la civilización. Bajo esa luz las piezas encajan. Baalbek, Pumapunku, Sacsayhuamán y la Yonaguni, sumergida, no serían obra de pueblos primitivos, sino restos, reliquias de una civilización antediluviana de la Edad de Hielo, una cultura tecnológica borrada de la faz de la Tierra hace unos 12.800 años. Göbekli Tepe no marcaría el inicio, sino el epílogo de aquel mundo. Sería el gesto desesperado de los supervivientes, un arca de conocimiento levantada por un puñado de sabios e ingenieros que pretendían transmitir un mensaje a los que vendrían después. Tallaron en piedra a los animales que los acosaban, erigieron el complejo con los últimos vestigios de su saber como monumento al mundo perdido. Dentro de este marco, todo adquiere coherencia. Los romanos encuentran el podio de Baalbek y construyen encima. El emperador Ashoka se topa con los resonadores de Barabar y los dona a monjes. Los incas heredan los muros de Sacsayhuamán y alzan su capital alrededor, atribuyéndolos a gigantes. Los egipcios levantan pirámides con arenisca, pero para las partes críticas, la cámara del rey y las cajas del Serapeum, usan o intentan copiar una tecnología legada por sus dioses. En China, el emperador Yongle, quizá con acceso a archivos arcaicos, intenta reeditar la hazaña megalítica de sus ancestros y fracasa porque el conocimiento ya se ha perdido. No somos la cúspide del progreso, somos una especie con amnesia. Hemos edificado nuestra civilización sobre las ruinas de otra de la que no recordamos nada, pero las piedras, ellas sí recuerdan. Esta investigación no ha terminado, apenas empieza. Esos megalitos no son atracciones turísticas, sino pruebas en una escena del crimen, un crimen contra nuestra memoria. La pregunta ya no es si pudieron, la pregunta es cuán pronto admitiremos que lo hicieron. Y cuando lo hagamos, ¿qué más emergerá entre los escombros? ¿Qué dejaron además de piedra? ¿Cuál de estos enigmas antiguos le parece la señal más contundente de que no fuimos los primeros? ¿Qué tecnología, acústica, ablandamiento de roca u otra completamente distinta, cree usted que emplearon?
¿Y qué hallaremos después que nos obligue a reescribir otra vez todos los manuales?